Es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso, desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Capitán Sarmiento. Primeramente a mis hijos del alma, a casa del Rey y a todo aquel que está deseoso de escuchar una palabra de Dios y que está deseoso de recibir bendiciones del cielo. Si esta es tu historia, si este es tu caso, si dentro tuyo existe este ardor, este fuego, esta pasión y este deseo de escuchar y recibir bendiciones de parte del cielo, estás frente al Face Live indicado. ¿Sabes qué? Tengo una conferencia del reino y esta conferencia está basada en la palabra del Señor. El tema es el siguiente: el rostro del habitante del reino. Si escuchaste bien, el tema es el rostro del habitante del reino. Es por eso que vos que estás en tu domicilio, si estás con familiares, con personas que están viviendo o residiendo bajo tu mismo techo, quiero que los mires fijamente y que les digas: a partir de ahora no me molestes. Recuerda que tenés que tener una lapicera, un cuaderno y tu Biblia. ¿Por qué? Porque vos tenés que tomar nota. ¿Por qué tenés que tomar nota? Porque el mensaje que te brindo es un mensaje direccional. Es un mensaje que te influencia, que te lleva, que te conduce y que te transporta a dónde, para que estés en el centro de la voluntad de Dios y para que experimentes cielos abiertos y para que la bendición de Dios baje de una manera tremenda y gloriosa a tu vida. Entonces, esta es una conferencia del reino que nos trae luz referente a una espiritualidad que deberemos llevar a cabo en esta aventura de la fe. Es por esa razón, por ese motivo, porque estamos en una aventura de la fe, vos y yo y todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios. Debemos llevar cierta altura espiritualmente. Ahora préstame atención. ¿Sabías que se suele decir que la cara es el reflejo del alma? Te reitero, se suele decir que la cara es el reflejo del alma. Es por eso que cuando alguien tuvo un susto, cuando alguien de repente experimenta una situación o una circunstancia, y esa situación o circunstancias o lo que de repente le tocó atravesar es caótico o negativo, en el rostro se ve lo que esa persona está atravesando. Pero si también esa persona está teniendo experiencias positivas, experiencias buenas, experiencias que lo elevan y que realmente ayudan a su vida espiritual, ayudan a su matrimonio o a su familia o a su personalidad, en el rostro también se ve. O sea que el rostro es el reflejo del alma. Es por eso que en muchas ocasiones, prestamos atención, la Biblia nos habla del rostro que posee cualidades y características. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que hay rostros. Escuchá, la palabra del Señor nos muestra que hay rostros que poseen características y cualidades. Cuando hablamos de rostros, estamos hablando de la cara, del perfil, el rostro de una persona. La Biblia me dice a mí que poseen cualidades y características. Ahora prestame atención, pero sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque somos inteligentes. ¿Por qué? Porque sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque es lo lógico, que es lo que sabemos, que esas cualidades y características son espirituales. O sea que cuando la palabra del Señor nos muestra un perfil, un rostro de personas que poseen cualidades y características, está hablando de la parte interna, está hablando de una característica espiritual, está hablando de un don espiritual, está hablando de una faceta de nuestro ministerio, está hablando de algo forjado por Dios. Entonces Dios forjó, creó, hizo, diseñó, puso algo en nosotros. Entonces estamos diciendo que es una acción, como
como producto de la madurez espiritual. Entonces, como es una acción como producto de la madurez espiritual, la palabra del Señor en muchas ocasiones dice que es cierto rostro. Entonces, necesito que entiendas bien esta introducción. ¿Por qué? Porque el tema de esta conferencia es el rostro del habitante del reino. Yo soy un habitante del reino, vos sos un habitante del reino. Entonces la palabra del Señor me dice a mí, o me muestra a mí, qué tipo de rostro debo poseer. La palabra del Señor te dice a vos qué tipo de rostro debes poseer. Pero recuerda que no estamos hablando de la fisonomía, recuerda que no estamos hablando del estuche, del exterior, de la cara o del rostro que se puede ver en tu persona, sino más bien el rostro del alma, el rostro del corazón, el rostro del interior, una cara interna, una faceta, un área, algo forjado, algo como producto, algo que surge y que es fuerte, que predomina como producto de una madurez y de un crecimiento espiritual. Entonces necesito que tomes nota, por favor, porque lo que te hablo te sirve, te ayuda, te edifica, te bendice, te abre puertas, te abre caminos y te conduce para que estés en el centro de la voluntad del Señor. Entonces, como punto número 1, todo habitante del reino tiene rostro erguido. Te reitero, el punto número 1 es el siguiente. Todo habitante del reino tiene rostro erguido. Entonces, quiero decirte con esta oratoria, quiero decirte con esta conferencia, quiero decirte con la palabra que te brindo y que quiero impartirte, que todo aquel que pertenece al reino del Señor, o sea que fue sacado, que fue extraído, que fue arrancado, ¿de dónde? Del otro reino, y que fue puesto en el reino del Señor, esa persona deberá tener el rostro erguido. Ya te lo voy a explicar. Para esto quiero que me acompañes, que vayas rápidamente a la palabra del Señor y que busques el versículo 13 del capítulo 26 de Levítico. Necesito que estés en ese versículo 13 y capítulo 26 del libro de Levítico para ver este tema que te estoy brindando, el rostro del habitante del reino. Entonces, inicio esta conferencia con este punto número 1. Todo habitante del reino tiene el rostro erguido. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios le está diciendo a su pueblo, que es lo que Dios le está diciendo a su pueblo, a los judíos, a Israel, a esta nación, que Él los sacó de la tierra de Egipto. ¿Sabes una cosa? Egipto simboliza el mundo. Sí, escuchaste bien. El Egipto en este tiempo, en este presente y en la palabra del Señor simboliza el mundo. Faraón representa o simboliza a Satanás, y Dios está diciendo: Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo: yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los saqué con mi brazo fuerte, con mi brazo poderoso, con mi poder. Hice milagros e hice maravillas, y yo los saqué de la tierra de Egipto. ¿Con qué finalidad? Dios les dice a su pueblo que los sacó de la tierra de Egipto, para que su pueblo no sea siervo. Hola, te reitero, para que Israel o la nación judía o el pueblo de Dios no sea siervo, no sea esclavo. Entonces Dios sigue diciendo: y rompí las coyundas de vuestro yugo.
Dios les decía, el yugo que estaba en la nuca, el yugo que estaba en la cabeza de ustedes, ese yugo que los esclavizaba, ese yugo que los torturaba, ese yugo que los llevaba y los conducía por donde su adversario o el amo de ustedes los quería llevar. Yo rompí las ligaduras, yo rompí las coyundas, yo rompí o quebré el yugo que estaba en ustedes. Y dice Dios, o sea que Dios le dice, los saqué de la tierra de Egipto, los liberté de Faraón, para que no sean siervos, para que no sean esclavos. Los liberé, rompí las ataduras, rompí el yugo que los tenía subyugados y esclavizados, e hice que anden con el rostro erguido. ¿Sabes una cosa? Todo esclavo y todo siervo en la antigüedad tenía que estar cabizbajo. Todo siervo y todo esclavo en la antigüedad no podía estar con el rostro erguido, no podía mirar a sus amos, a sus dueños en la cara o a los ojos. Siempre tenía que mirar hacia bajo delante de ellos. Ahora prestame mucha, pero mucha atención. Y Dios les dice, yo los saqué, yo los liberé, rompí las coyundas, rompí los yugos e hice que anden con el rostro erguido. Y esto es lo que Dios hizo contigo en este tiempo, en este presente y en esta generación. Te dije recién que Egipto representa al mundo, Faraón representa a Satanás. Te quiero decir con esto que Dios te libertó ¿de quién? ¿Te libertó de dónde? Dios te libertó del poder faraónico. Dios te libertó del poder de Satanás. Dios te libertó del poder o la influencia o el dominio del mundo. ¿Para qué? Para que ya no seas siervo del diablo o esclavo de él, para que no andes cabizbajo, para que no andes desanimado, desalentado, desganado, derrotado, empobrecido, para que no andes de una manera desgraciada. O sea que Dios te libertó, te sacó del poder faraónico o de Satanás, y Dios te sacó de Egipto o del mundo para darte libertad. ¿Y para qué? Para que andes con la cabeza en alto. Dios quiere que en este tiempo, en este tiempo andes con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque ya no sos siervo del mundo ni siervo de Satanás. Ahora sos un hijo del Señor. Ahora sos amigo de Jesucristo. ¿Y sabes una cosa? La palabra erguido significa lo siguiente, se refiere a levantar o levantarse. O sea que lo que hizo el Señor contigo es que te levantó cuando estabas en el mundo, cuando estabas siendo esclavo de Satanás, porque Faraón representa a Satanás, Egipto representa al mundo. Cuando estabas en esa situación, estabas derrotado, estabas en el piso, estabas tirado, estabas como acostado, estabas como sentado espiritualmente, estabas ahí tirado literalmente en el piso. Pero ¿qué es lo que hizo Dios al llamarte? Al llamarte ¿a dónde? A su reino. Dios te levantó, Dios te levantó. O sea que cuando hablamos de erguir, significa lo siguiente: poner o ponerse derecho. Estabas anteriormente encorvado, desanimado, desganado, desalentado, esclavizado, siempre mirando al suelo como señal de derrota. Pero Dios te trajo a su reino y te puso derecho. O sea que erguir significa esto. Erguir es cuando un individuo se encuentra, erguir es cuando un individuo se encuentra erguido, está parado, está de pie o tiene la columna vertebral recta y la cabeza elevada. O sea que Dios, fíjate lo que Dios está haciendo contigo. Dios te puso en su reino y ahora vos estás parado, no estás acostado, no estás tirado, no estás
esclavizado, no estás de rodillas ante el diablo y ante el mundo, no. Vos ahora estás parado, estás de pie. O sea que espiritualmente, prestame atención, espiritualmente tu columna vertebral está recta. Espiritualmente tu columna vertebral está recta y tu cabeza está elevada. ¿Por qué? Porque ahora sos hijo del Señor. Ahora sos hijo del Señor. Ya no tenés por qué estar como estabas antes. ¿Cuál es la idea? No inclines nunca la cabeza. Te reitero, no inclines nunca la cabeza. Tenla siempre erguida. Mira al mundo directamente a la cara. Entonces el consejo que te brindo como pastor, que no inclines nunca la cabeza. Ya la inclinaste bastante la cabeza cuando la inclinaste, cuando estabas en el otro reino, subyugado, esclavizado, atrapado. O sea que Dios te libertó. Ahora vos tenés que estar con tu columna vertebral espiritual recta y la cabeza elevada. ¿Por qué? Porque sos hijo del Señor. ¿Por qué? Porque tenés las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tenés la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenés el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque tenés el aval de Dios. ¿Por qué? Porque tenés el patrocinio de Dios. ¿Por qué? Porque caminas con ángeles. Ahora vos tenés tu columna vertebral y la cabeza tuya bien elevada. ¿Por qué? Porque ahora estás en satisfacción, ahora estás en prosperidad, ahora estás en victoria, ahora estás en triunfo, ahora estás en alegría, ahora estás en gozo. Es cierto que atravesamos problemas, es cierto que atravesamos circunstancias, es cierto que atravesamos momentos y etapas que son adversas, pero a pesar de que atravesamos etapas adversas, prestame atención, es cierto que atravesamos dificultades, oposiciones, es cierto que atravesamos huracanes, vientos que son contrarios, es cierto que atravesamos un montón de cosas que no son gratas y que no son buenas, pero a pesar de eso, ¿por qué? Porque vos y yo somos como el salmón. El salmón tiene una característica. El salmón nada contra la corriente. Así es el salmón. Está nadando y nadando y nadando río arriba. Él va contra la corriente. Vos y yo somos como el salmón que nadamos contra la corriente. Los vientos son contrarios. La corriente es contraria. Pero a pesar de que todo es contrario, nada puede hacer que nuestra columna vertebral espiritual deje de ser recta. No agachamos la cabeza frente a los problemas, no agachamos la cabeza frente a las pruebas, no agachamos la cabeza frente a las adversidades, no agachamos la cabeza frente a todo aquello que se opone a nosotros, frente a los vientos contrarios. Que vengan los vientos contrarios, que vengan las dificultades. Nuestra columna vertebral seguirá estando recta y nuestra cabeza bien elevada. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estés inclinando la cabeza frente al diablo. Dios no quiere que estés inclinando la cabeza frente al mundo, frente a las costumbres, a las prácticas, a las filosofías, a los ritos. Dios no quiere que. ¿Por qué te hablo de esto? Porque Satanás quiere que vos agaches tu cabeza. Ahora te reitero, Satanás quiere que vos agaches tu cabeza como sinónimo de sumisión. Satanás quiere que agaches tu cabeza como sinónimo de que te rendís, de que te doblegás, de que tirás la toalla. Satanás quiere que vos agaches la cabeza. ¿Por qué? Porque si vos agachás la cabeza, le estás diciendo a él que ya está, que se acabó, que regresás, que volvés. Pero Dios no quiere que vos le agaches la cabeza a Satanás, ni a los problemas, ni a las dificultades, ni a cualquier circunstancia que se levante o a los vientos que sean contrarios. Recuerda que
Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron, no se arrodillaron, no se doblegaron, no agacharon su cabeza. Vos y yo seguimos la influencia de Sadrach, Mesach y Abednego. No nos postramos frente a Satanás, no agachamos la cabeza frente a Satanás, no nos doblegamos, no nos rendimos, mantenemos nuestra columna vertebral recta y la cabeza elevada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que andemos con el rostro erguido, porque no le da gloria a Dios, préstame atención, no le da gloria a Dios que vos agaches tu cabeza, no le da gloria a Dios que vos estés llorando, no le da gloria a Dios que vos estés desanimado, que vos estés desanimada, que vos te rindas, que vos quieras tirar la toalla. A Dios solamente le da gloria si vos mantenés tu cabeza erguida, porque cuando un integrante, cuando un habitante del reino mantiene su rostro erguido, está diciendo: yo camino con Cristo. Yo camino con ángeles, camino con la bendición de Dios, camino con el Espíritu Santo, estoy en amistad y en comunión con Dios. Entonces, te estoy hablando de todo habitante del reino, tiene rostro erguido,